Pues jóvenes, vamos a ver esta clase que no les voy a poder dar presencial porque un tema de compromisos, así que bueno, me va a tocar grabárselas, pero bueno, la verdad es que no hay tanta diferencia. Entonces esta clase corresponde a la reparación de los tejidos. Esta es la clase que sigue a el temita de la inflamación, porque hemos hablado entonces que producto de la inflamación, la idea es que se elimine el agente ofensor. Ponle el título que tú quieras. Ponle que es un bicho, ponle que es una bacteria, un hongo, un virus, no sé, el que tú quieras, o que son células muertas. Entonces la inflamación, la idea de ella es que existe ahí para eliminar ese agente ofensor. Bueno, ponte que tus mecanismos inflamatorios fueron eficientes y lograron entonces eliminar ese agente ofensor. Pero tú sabes muy bien que detrás de eso, entonces te va a quedar a ti prácticamente un campo de batalla. O sea, así como cuando tú ves las películas de la guerra, que después que ocurre el enfrentamiento y ya hay un vencedor, todo lo que queda detrás son escombros, son ruinas, es destrucción. Bueno, dependiendo de la magnitud de la lesión, algo así ocurre en nuestro cuerpo posterior a la inflamación. Entonces, una vez eliminado a ese agente ofensor, entonces nuestro cuerpo puede comenzar a reparar el tejido. Eso es lo que vamos a ver nosotros hoy. Obviamente, ¿no? Para entender esta clase hay que tener claritos los conceptos que nosotros estudiamos las clases anteriores. Hay que tener claro qué es lo que ocurre, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí estamos asumiendo que la inflamación fue exitosa y logró eliminar al agente inicial, al agente ofensor inicial. Entonces, llegó el ataque, la inflamación actuó y entonces esto quedaron células remanentes, células que pues sobrevivieron al ataque. Entonces, esas células, dependiendo del tejido que fue afectado, van a tratar de proliferar con la intención de volver a repoblar ese tejido que se perdió, esas células que se perdieron, sus hermanitas que quedaron ahí todavía con vida, van a tratar de dividirse para poder entonces restituir ese tejido que hemos perdido. Como vimos en clases anteriores, una célula no se manda sola. ¿Ok? Una célula no puede agarrar y comenzar a dividirse porque le da la gana. Entonces, esencialmente, esta división va a ser dependiente de factores de crecimiento. También llamamos mitógenos, que son, pueden ser proteínas, pueden ser hormonas, dependiendo del punto de vista bioquímico, pueden ser varias moléculas que estimulan a una célula a proliferar. Y claro, ¿no? También va a ser dependiente de la integridad de la matriz extracelular, porque definitivamente si todo el tejido fue destruido, pues la capacidad de regeneración va a ser menor. Entonces, pues va a depender de la severidad también de la lesión. Entonces, hay varias células que van a proliferar con la intención de volver a repoblar este tejido. Ya te dije que las células que quedan remanentes del tejido lesionado, obviamente las células vasculares, el endotelio, porque vamos a necesitar sangre para poder entonces poder reconstituir ese tejido a lo que era antes. Y dependiendo de la magnitud de la lesión, vamos a requerir fibroblastos. O sea que el fibroblasto, su función es secretar tejido fibroso. Entonces, el tejido fibroso, dependiendo de va a formar lo que usted conoce coloquialmente como una cicatriz. ¿Okay? Igualito a lo que usted cuando se lesiona la piel, que es una cicatriz, bueno, de alguna forma eso también va a ocurrir esto dependiendo de la magnitud de la lesión. Es importante también conocer que dependiendo del tipo de tejido, algunos tejidos se regeneran muy bien, pues otros no tan bien, dependiendo de la capacidad de proliferación de sus células. Por ejemplo, todos nuestros epitelios, el que más te guste, ponle nombre, pues el epidermis, pues la mucosa gastrointestinal, la mucosa respiratoria, todos tienen una alta tasa de proliferación. Son tejidos que normalmente se exponen a un montón de efectos adversos o eventos adversos del ambiente y constantemente se están regenerando, que tienen una alta tasa de proliferación. Sin embargo, tenemos otros tejidos que no se regeneran con tanta facilidad ni velocidad.
Por ejemplo, tenemos un tejido estable como el hígado, del que hemos hablado bastante ahorita, que el hígado en condiciones normales no debe proliferar ni dividirse, pero cuando hay lesión, entonces él se activa y él comienza su división. Entonces, este tiene un poco más de condiciones para poder iniciar este evento de la proliferación. Entonces, los que sí nos preocuparían a nosotros desde el punto de vista de ciencia de la salud, en el caso de medicina, son los tejidos permanentes, porque ellos tienen células que no van a proliferar. O sea que si la célula no prolifera, entonces tú no vas a poder reconstituir el tejido que ha sido lesionado. O sea que lo que se perdió, lamentablemente se perdió y ya no va a regresar. El mejor ejemplo de esto son las fibras musculares cardíacas del corazón. El paciente le da un infarto y por eso es que el infarto es tan dramático, porque lo que se perdió en el infarto ya se perdió. O sea, no va a regresar la célula que murió en el infarto, esta fibra muscular cardíaca que murió en el infarto por isquemia, ya está muerto. Ese tejido está muerto. Esa parte del corazón murió. Nunca va a regresar. Y por eso es que el infarto es una enfermedad dramática, porque a grandes rasgos la gente se muere por eso, porque el tejido que se perdió es un tejido que no va a regresar. Es un tejido que ya se perdió para siempre, que, repito, dependiendo de la magnitud del infarto, puede ser un área de tejido chiquita, que quizás pues no sea tan así, tan deleterio, o pues un infarto muy grande. Entonces ahí sí la cosa cambia de magnitud. El asunto es que tengan claro que esa fibra muscular cardíaca, pues lamentablemente en el diseño vinimos con que ellas no se van a dividir ni proliferar a pesar de que exista lesión. Por eso es que existe el dramatismo que es bien consecuente con respecto a los infartos. Hay que correr, etcétera. No, vos te cortas la piel, no sales corriendo. ¿Por qué? Porque tú sabes que eso se te va a curar eventualmente siempre y cuando tú tengas cuidados adecuados de esa herida. El otro ejemplo es con las neuronas y con los clásicos derrames, que usted sabe que esto ya le vamos a decir eso, enfermedad cerebral vascular, que es el término médico adecuado. También le llaman a veces accidente cerebral vascular, SB o ACV. Me gusta más SB, pero el nombre coloquial es derrame. Fíjate, con un derrame, tú ves que el tipo tiene cierta clínica, ¿no? La mitad del cuerpo, pues sufre daño. Dependiendo de la magnitud, el daño puede ser muy severo o a veces imperceptible, dependiendo de la magnitud de la región del cerebro que está siendo afectada. Después en su momento vamos a discutir por qué ocurre esa isquemia a el cerebro. Hay varias razones. El punto es que durante esa isquemia las neuronas van a morir, dependiendo de qué tanto el paciente esté siendo expuesto a esta isquemia. O sea, un asunto que depende del tiempo. Y entonces la neurona que murió ya no va a regresar tampoco. La neurona que murió ya murió y punto. Entonces, por eso es que también los derrames son dramáticos, porque la persona que lo sufre, bueno, no la persona porque ese es el paciente, pero los familiares, de alguna forma saben que es probable que esa persona ya no vuelva a ser la misma, asumiendo que sobrevive. ¿Ok? Entonces, por eso es que esos órganos, tanto cerebro como corazón, más cerebro, son órganos vitales. ¿Por qué? Porque frente a la lesión, ellos, pues lamentablemente, no se van a poder recuperar, por ejemplo, con la plasticidad que lo haría una neurona. Entonces, en ese sentido, a pesar de que son órganos tan frágiles, entre comillas, pues son los órganos más importantes, son los que tu cuerpo busca proteger debido a la fragilidad o a la poca tolerancia que tienen ellos al insulto por isquemia, hipoxia. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Entonces, si tú descubres una forma de hacer que la neurona prolifere, pues eso sería un hito en la medicina, porque entonces el paciente que le da un derrame, pues digamos que pudiera recuperar su función neuronal o su función cardíaca en el caso que fue un infarto al corazón. Pero bueno, hoy por hoy eso pues lamentablemente no se puede. Bien,
Entonces vamos a decir que hubo una lesión celular, una inflamación concomitante y que entonces pues se eliminó el agente ofensor y ahora hay que reparar el tejido. Entonces dijimos que las células remanentes tienen que proliferar. O sea, esa proliferación va a estar dada por los factores de crecimiento y también por señales que van a provenir de la matriz extracelular. Esas células van a ser producidas por células que van a estar cercanas a el sitio de lesión, siendo una muy prominente el macrófago. Nosotros hemos hablado bastante del macrófago por el tema de que el macrófago tiene muchas funciones. El macrófago fagocita presenta antígenos y en este sentido, en esta clase, el macrófago también va a producir factores de crecimiento que en determinado momento van a favorecer la reparación del tejido. En este punto de secreción de factores de crecimiento, te van a participar los epitelios y las células del estroma. Los aquí no tienes el macrófago el M1, que es un atacador, un macrófago fagocitador, pero tienes la contraparte que es el M2, que se hace un macrófago antiinflamatorio y un macrófago secretor de factores de crecimiento, porque más que fagocitar, lo que él va a hacer es a estimular la reparación del tejido por varios mecanismos que se mencionarán más adelante. Ese factor de crecimiento que secreta el macrófago, ¿qué le hace a esas células remanentes luego de la inflamación? Bueno, hace que tengan cambios en su expresión de genes que las estimula entonces a entrar en el ciclo celular, o sea, las activa y les indica que tienen que entonces comenzar a dividirse, o sea, comenzar a proliferar. Por supuesto, ¿no? Todo esto va a depender del tipo de lesión y el tipo de tejido involucrado. Ya dijimos, no es lo mismo lesionarte tu piel que un paciente con una lesión en el corazón o en el cerebro. O sea, no es lo mismo ni medianamente parecido. Igual, vamos a quedarnos con la piel por ahora que es un tipo de epitelio con alta tasa de regeneración. No es lo mismo una cortadita de 1 centímetro a que un paciente le metan un machetazo y le hueren por lo menos 10, 15 centímetros. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la presión, dependiendo de la magnitud de la lesión, del tipo de lesión y la severidad, la reparación del tejido va a variar. ¿Ok? Va a ser variable. Entonces, como dije, ¿no? En los epitelios de todas las regiones prácticamente, la reparación del tejido prácticamente es total. El tejido te queda, el epitelio queda de paquete, gracias a la alta capacidad de reparación y regeneración que tienen las células epiteliales remanentes. También vamos a ver más adelante que hay ciertas células madre que también se pueden diferenciar y aportan a volver a reconstituir esta masa de células funcionales. Y bueno, el hígado, que ya te mencioné anteriormente, es un ejemplo curioso de un órgano que esto puede proliferar, pero cuando existe un estímulo. Siendo este estímulo, creo que más adelante, siendo este estímulo la lesión celular. Vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, en determinadas circunstancias, los órganos se pueden adaptar frente a un tipo de lesión. Órganos como el riñón, por ejemplo. Ponte que a un paciente le quitan un riñoncito porque al paciente le sale un tumor en el riñón y bueno, tuvieron que operarlo, ni modo, ¿no? Entonces, el riñón remanente va a sufrir cambios tipo adaptación celular. ¿Por qué? Porque ahora ese riñón tiene que hacer la segunda para poder cumplir la función renal de 2 riñones. Bueno, ¿cómo hace eso? Creciendo y multiplicando sus células. O sea, sufre hipertrofia e hiperplasia para poder compensar. Son cambios que tu cuerpo se puede realizar. Claro, ¿no? En este caso es siempre y cuando quede algo de órgano viable, o en este caso mejor porque tenemos 2 riñones. Dios nos hizo con un par de riñones. Entonces, lo importante es que siempre tiene que quedar, luego de la lesión celular, algo de tejido residual. De manera que el tejido residual intacto ese es el que puede entonces comenzar a sufrir cambios que compensen el tejido que se ha perdido. ¿Cuál fue el problema? Que todo el tejido fue destruido y perdido durante la inflamación.
Entonces no tiene células remanentes que proliferen y lo reemplacen. Entonces ahí ya tú no puedes hacer absolutamente nada. Y entonces lo que va a ser reemplazado es ese tejido afectado por tejido fibroso, muy similar a lo que usted le denomina una cicatriz. Mira que el riñón este, el granotote. Él cambió, creció y multiplicó sus células para entonces poder compensar esa función renal, pues, que lamentablemente se perdió. Bien, el hígado es un ejemplo curioso, ¿ok? Cuando uno ve que tiene un tumorcito en el hígado, chiquitito, pone un tamaño 2 centímetros, independientemente hay que operarlo. Entonces va al salón de operaciones, le hacen la resección y bueno, es curioso de parte de la medicina la reparación, la regeneración, mejor dicho, anormal del hígado. Al cabo de un tiempo, los hepatocitos remanentes van prácticamente a reconstituir completamente el tejido hepático lesionado. O sea, el hígado tiene una capacidad anormalmente buena de regeneración. Esto lo logran gracias a que van a quedar, deben quedar. Es por eso, si el hígado es verde en su totalidad, pues no se puede. Tiene que quedar algo de hígado con hepatocitos sanos remanentes. Entonces, estos van a proliferar, por ejemplo, por estos factores de crecimiento de hepatocitos y también por citoquinas como la IL-6 que van a producir los macrófagos de Kupffer. Bueno, células de Kupffer que son macrófagos de que están ahí en el hígado. Y también tú debes saber que en el hígado hay células progenitoras que se encuentran en los canales de Hebring. Eso es en la parte de los dúctulos biliares. Entonces, ahí también entonces puede aportarse células para esta regeneración de el tejido. El ejemplo del tumor, obviamente, pero no siempre es tumor. Ponte un paciente que tuvo una intoxicación aguda, ponte que por acetaminofén. Eso pues es un escenario posible, un escenario real. Bueno, si quitas el agente ofensor, que es el tóxico, que en este caso es el acetaminofén, y le da chance al hígado de que se regenere, bueno, el hígado se va a regenerar, siempre y cuando, repito, queden celulitas, o sea, hepatocitos remanentes, sanos e intactos, que van a ser estimulados por estos mecanismos de acá abajo, entonces a proliferar y reconstituir el tejido que se ha perdido. Entonces, eso es muy curioso del hígado. El hígado tiene una alta capacidad de regeneración, única en comparación con los otros órganos. Pero eso sí, en respuesta a una lesión al hígado, una lesión sobre todo hepática aguda. En ese momento es que el hepatocito hace mitosis. Si el hepatocito hace mitosis sin un estímulo de fondo, entonces eso sí sería anormal, ¿ok? Porque en ese sentido, el hepatocito se estuviera mandando solo y eso sí sería algo anormal. Eso claro. Bien, todos estos ejemplos es asumiendo que queda tejido viable, o sea, células viables remanentes que van a hacer mitosis y que eventualmente van a restituir al órgano o tejido afectado en cuestión. Pero hay veces que eso no es posible. Cuando la lesión es muy potente, es muy fuerte, puede que el tejido lesionado esté muy afectado y ya entonces la regeneración a partir de células remanentes, pues no va a ser posible. Entonces vamos a tener que recurrir a la cicatrización. O sea, una cicatriz es literalmente como un repello, como cuando en tu casa te rasga una pared y tú no es que vas a tumbar toda la pared y hacerla de cero. Hacerla de cero significaría prácticamente esto, un mecanismo de regeneración. Ponte que nada más dejas el tercio inferior y de ahí para arriba la subes toda. Mientras que una cicatriz sería agarrar y repellar la raja. ¿Ok? Es un parche que tú pones ahí para poder que la rajadura se detenga. Probablemente lo que pasa es que no estás corrigiendo la causa de fondo, así que es altamente probable que eventualmente esa pared se te vuelva entonces a rajar con el tiempo. Bueno, nuestro cuerpo siempre va a tratar de regenerar el tejido en la medida de lo posible. O sea, este recurso de cicatrización solo ocurre cuando el cuerpo dice, bueno, ni modo, no puedo regenerar el tejido,
y me toca entonces depositar un repello, que es una cicatriz de tejido fibroso, ¿ok? Tejido conectivo que los fibroblastos depositan ahí para entonces sellar ese defecto. La cicatrización, como dice aquí, va a ocurrir cuando la lesión es una lesión que es muy grave o sobre todo siguiendo a una inflamación crónica donde habíamos discutido que por definición la cantidad de tejido que se pierde es mucha, ¿ok? Se caracteriza por una destrucción masiva del tejido. Entonces, en este contexto, las lesiones son multicapa, afecta epitelio, afecta estroma, son lesiones, perdón, son lesiones profundas, ¿ok? Son lesiones profundas que ya no se van a poder restituir por regeneración. Y va a tocar sellar esta lesión tan profunda con un parche de tejido conectivo, mejor conocido como cicatriz. Y lógicamente, también eso ocurre cuando hay lesión en órganos que no se pueden regenerar. Por ejemplo, el paciente que le da un infarto, la área de corazón que él perdió, eventualmente se le llena o se le reemplaza por una cicatriz de tejido fibroso. Además está decir que esa área del corazón, ese tejido fibroso no late como el corazón, porque ahí no hay fibra muscular cardíaca. Ahí lo que hay es una cicatriz de tejido fibroso. Entonces, en ese sentido, esa cicatriz repara en teoría el daño, pero se pierde la función. Es otro concepto que vamos a profundizar más adelante. Entonces, esa reparación del tejido va a seguir ciertos pasos con un determinado orden que comienzan luego de la lesión. Vamos a poner un ejemplo medio fácil de entender para que entiendas más o menos cómo se da esto. Vamos a poner que yo siempre uso el mismo ejemplo porque pues, la verdad es que aplica. Estás cocinando, un cuchillo muy filoso, y bueno, pues te cortaste tu dedito, una herida, perdón, de 2 centímetros, el dedo índice de la mano derecha. Entonces, eso va a sangrar, porque aparte de tú lesionar la epidermis y la dermis, cuando tú llegas a la dermis, como tienes aquí, recuerda que en la dermis hay vasitos. Entonces, no solamente vas a lesionar el epitelio de la piel, sino que también vas a lesionar a los vasos. Entonces, esos vasos que van a sangrar, ¿ok? Entonces, en ese sitio van a llegar las plaquetas y entonces las plaquetas van a comenzar a agregarse, a activarse, a sufrir cambios que van a aportar a que se forme un tapón que va a detener el sangrado y entonces también eso va a favorecer cambios vasculares para que se acumulen leucocitos y células inflamatorias. Acuérdate que en ese sitio murieron células producto de ese trauma cortante que llevó a lesión celular con muerte celular. Entonces, en ese sitio va a haber inflamación. Una vez que se eliminan, perdón, esas células muertas, entonces el tejido remanente, porque vimos que una cortadita de 2 centímetros, van a comenzar las células esas epiteliales y estromales a proliferar, ¿ok? Proliferar, en este caso, en las estromales, a tratar de secretar tejido conectivo para tener lo que tienes aquí abajo, ¿no? Tratar de sellar ese defecto, ¿ok? Van a sellar ese defecto a través de una cicatriz de tejido fibroso, ¿ok? Que eventualmente va a sufrir otros cambios que hasta cierto punto tratará de que esta cicatriz tenga fortaleza, que eso se logra en la remodelación de la cicatriz. Bien, para que una cicatriz se pueda formar, tiene que haber una inflamación eficiente. Porque la inflamación, entre comillas, lo que hace es limpiar el sitio afectado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tu casa. Si tú quieres arreglar tu casa, el primer paso es limpiar. Si tú no limpias, es completamente por el gusto. Entonces, en tu cuerpo ocurre igual. Tú lo primero que tienes que hacer es dejar todo limpio si tú quieres entonces comenzar a arreglar algo en tu casa. Entonces, en ese sentido, la inflamación es fundamental porque la inflamación limpia el tejido lesionado. Lo limpia,
ya sea de microorganismos o lo limpia de células muertas. Entonces, una vez que ese tejido haya sido completamente limpiado, ¿okay? Entonces ahora podemos nosotros iniciar la reparación del tejido. En este sentido, importante para ustedes, el macrófago va a ser el protagonista en la reparación del tejido. En este caso, el macrófago M2, ¿okay? El que está acá abajo. Macrófago M2 es un macrófago que secreta factores de crecimiento que favorecen la reparación del tejido. En este sentido, es un macrófago antiinflamatorio. Todo lo contrario al M1, que es un macrófago fagocitador proinflamatorio. Entonces, digamos que hubo una inflamación eficiente, entonces luego de eso viene la reparación del tejido. Algunas células, las remanentes, dependiendo del tipo de lesión y la magnitud de la lesión, van a comenzar a proliferar en una herida que, entre comillas, ya va a estar limpia. Entonces, ¿qué células van a llegar ahí? Bueno, células epiteliales que van a tratar de cubrir la herida, células endoteliales, o sea, células de los vasos sanguíneos, que lo que van es a formar nuevos vasos en un proceso que discutiremos más adelante que se llama la angiogénesis, y fibroblastos que lo que van a llegar es a producir colágeno con la intención de formar eventualmente esta cicatriz. O sea, que en tu sitio de lesión, tu tejido va a tratar de repararlo, ¿ok? Entonces, en esa reparación van a participar fibroblastos secretando colágeno, o sea, secretando tejido fibroso. Van a participar también la formación de nuevos vasitos. Y también van a haber ahí células inflamatorias producto de la inflamación que ocurrió anteriormente. Esa combinación de células recibe el nombre de tejido de granulación, que asumo que ustedes todos lo conocen. Esto que está acá es el clásico tejido de granulación. A la persona, usted algunos tuvo que, algunos, o por decir todos, tuvo que algunas en su vida haberse raspado las rodillas. Entonces, al cabo de cierto tiempo, ponte que la herida fue hoy, mañana, pasado, como a los 2 o 3 días, la herida se pone así bien rojita, así con un color bien vivo. A veces que la gente cree que esto acá arriba es pus, que está sobreinfectado. No, realmente eso es fibrina que se está depositando ahí con la intención de comenzar a depositar los componentes de eso de materia extracelular y repararlos. Es un pus, por cierto. La pus tiene otro tipo de manifestaciones, etcétera. Son como pegajosos. Cuando tú pones eso como pegajoso, esa es la fibrina que se está ahí tratando de depositar, porque obviamente, ¿no? Si es una herida así abierta en la rodilla, tú la mantienes limpia, etcétera. Eh, Créeme, cuando hay infección en una herida, eso es evidente, ¿ok? Y tiene otros síntomas asociados a lo que hablamos anteriormente, con las citoquinas, que es la fiebre, que es el malestar general, que es el calor, el rubor, ok, es diferente, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con pus, la pus es muy diferente a eso. Bueno, el tejido rojito, que le llaman así literalmente carne viva, le dicen a veces, ¿verdad? Esa carne viva es la o el famoso tejido de granulación. Y de hecho el término carne viva no está mal, o sea, no es completamente incorrecto, porque eso te indica a ti que ese tejido acá abajo está vivo y que ese tejido está tratando de repararse. O sea, esto es un buen paso hacia la reparación de esa herida. Si agarráramos este tejido de granulación y lo viéramos en microscopio, viéramos esto. Estas bolitas, estos circulitos, esos todos son vasitos sanguíneos, ¿okay? Que están proliferando producto de este proceso de la angiogénesis. En el fondo se ve rosado, ¿okay? Porque eso es tejido fibroso con colágeno que están secretando los fibroblastos en este sitio. Y también vas a ver varios leucocitos de fondo producto de la inflamación que hubo y que ellos están tratando de mantener esa herida lo más sana o limpia posible. Entonces, la combinación de esos elementos es lo que nosotros le llamamos el famoso tejido de granulación. Es bueno, quiere decir que tu cuerpo está respondiendo y está intentando reparar ese sitio. Bien, si todo sale bien, entonces los fibroblastos van a comenzar a secretar más y más y más colágeno
que entonces van a sellar la herida y entonces van a secretar, perdón, van a producir lo que como tal le llamamos una cicatriz. Claro, ¿no? La cicatriz, pues, esto va a demorar en convertirse en una cicatriz fuerte, ¿ok? Fuerte que pueda entonces cumplir de alguna forma con la función del tejido anterior. Por ejemplo, si tú, cuando a alguien lo operan, la incisión quirúrgica es controlada, es un daño mínimo. Entonces, esa lesión quirúrgica va a sanar mucho más rápido que una lesión producto de un machetazo, ¿ok? Entonces, depende mucho cuánto demora la cicatriz en establecerse, depende mucho del tipo y de la magnitud de la lesión. La lesión limpia, controlada, es fácil de reparar, entre comillas, mientras que una lesión grande, abierta, irregular, va a ser pues, más difícil de controlar y va a demorar más en poder repararse y depositarse como tal. Mucho, hasta quizás meses, como dice acá. Bien, para que todo esto se pueda lograr es fundamental la angiogénesis. Ponte el ejemplo de la pared rajada. Una pared se rajó en tu casa, así que bueno, viste la raja, y tú la estás observando periódicamente y tú ves que esa raja va subiendo. Y qué chuleta. Cada vez tú vas, cada fin de semana, y tú ves que la raja avanza 5 centímetros. Entonces que está como caminando por toda la pared y bueno, tienes que sellarla, tienes que repellarla porque si no, pues se va a convertir en un problema mayor a la larga. Bueno, vamos a asumir que tú tienes destrezas en las artes de la albañilería, destrezas que yo no tengo. Vamos a suponer que tú sí las tienes. Entonces tú dices, bueno, he tenido para rellenar esta pared cemento y un poquito de arena. Tú vas al súper, a la ferretería, depende de donde lo consigas. Bueno, compraste tu cemento, tu arena, y qué más necesitas para poder hacer una mezcla adecuada. Necesitas agua, ¿ok? El agua es fundamental. Entonces, tú haces tu mezclita ahí bien pretty con tus respectivas proporciones. Y bueno, cuando tengas tu mezcla, en cada tú puedes entonces ya comenzar a repellar esa pared. En tu cuerpo ocurre un fenómeno, pues, digamos que similar. El cuerpo tiene células, tiene entonces fibroblastos, tiene leucocitos, pero sin el aporte sanguíneo, jamás pudiéramos nosotros reparar ese tejido. Por eso es que la proliferación de vasos a partir de vasos preexistentes es fundamental para que el tejido se pueda reparar. Este proceso se llama angiogénesis, ¿ok? Eso es fundamental para poder reparar el tejido. Eso es fundamental. Sin la angiogénesis, el tejido no pudiera ser reparado. También es importante, por ejemplo, en los sitios de isquemia. En su momento veremos, por ejemplo, el corazón. Un infarto no es súbito. Un infarto en el corazón ocurre porque progresivamente la arteria se va obstruyendo cada vez más. ¿Okay? Está la luz limpia, permeable, y la placa ateroma crece, 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 y el infarto viene cuando la obstrucción llega al 100%. Bueno, en ciertos pacientes que tienen una placa progresando por muchos años, ¿okay? Puede que su corazón genere nuevos vasos que chifeen o que bypassen literalmente esa obstrucción. Entonces, eso se llama circulación colateral. De manera que el aporte sanguíneo se va entonces a recibir de un nuevo vasito que se generó, que chifió ese vaso obstruido, y si él quiere se puede obstruir porque ya tengo otro, ¿ok? Claro, eso no ocurre en todos los escenarios, y eso ocurre luego de años, mucho tiempo, de que esa obstrucción existió. O sea, eso salva al paciente de un infarto. Otro elemento importante en la angiogénesis es los tumores. ¿Okay? Los tumores, algunas vez fueron celulitas. Celulitas que fueron proliferando, 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 hasta convertirse en un tumor enorme, del tamaño de una sandía, ponte. Bueno, eso solo ocurre si el tumor tiene su respectivo aporte sanguíneo. Sin aporte sanguíneo, el tumor nunca va a crecer. Pues el tumor más maligno que se te ocurra, el más terrible,
el que mayor potencial maligno biológico tenga, pero sin aporte sanguíneo, el tumor no va a crecer. Cuando lleguemos a la clase de la neoplasia, vamos a ver que un fundamento de la neoplasia para que se forme un cáncer, un tumor en este sentido, es la angiogénesis. El tumor genera sus propios vasos sanguíneos que le van a proveer su respectivo aporte de oxígeno y nutrientes que le van a permitir a esas células tumorales proliferar y crecer y generar las masas que, en términos generales, es lo que nosotros le llamamos tumor. Una cosa, si tú vas a crear célula maligna, él se genera sus propios vasos y entonces, pues, se genera su propia red de vasos sanguíneos. Pero bueno, eso se discutirá con más calma en su respectivo momento. Ok, concentrémonos en lo que veremos en la clase es respectivamente lo de hoy. Lo de tumor lo podemos dejar para su respectivo momento. Bueno, el tejido se está tratando de reparar. Entonces necesitamos nuevos vasitos. Bueno, ¿cómo los generamos? Bueno, dijimos que por la angiogénesis. Primero, ¿qué ocurre? Hay cambios vasculares, ¿ok? Vasodilatación gracias a el óxido nítrico y también aumento de la permeabilidad vascular gracias a este VEGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, este es el vasito sanguíneo, ¿ok? Esta que está vasodilatado, ves que cambia el lumen, cambia el diámetro del lumen, y también los pericitos, que son células que rodean el vaso, se van a abrir también, ¿ok? Se van a separar, y también la membrana basal también se va a separar, y permite que crezca este retoñito, ¿eh? Esta, es como si fuera una semillita cuando está esto, o tú la siembras y está comenzando a nacer. Bueno, algo similar ocurre acá. Obviamente eso ocurrió gracias a la estimulación de los factores de crecimiento, principalmente el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, este retoñito necesita celulitas, ¿ok? Necesita células endoteliales para poder entonces comenzar a ensamblarse. Entonces, en ese sitio va a haber migración de otras células endoteliales. Comienzan a migrar y el retoñito poco a poco se va convirtiendo en un vasito, pero chiquito en este caso. Bueno, esas células comienzan a proliferar cada vez más y se van a reclutar entonces las otras células propias del vaso, los pericitos y, si viene el caso, músculo liso, cosa que este vasito eventualmente se convierte en un vaso como tal ya, con todas sus capas y que es capaz entonces ya de proveer el respectivo aporte sanguíneo. Entonces, una vez que este vasito fue respectivamente ensamblado, entonces ya no tiene por qué proliferar más el endotelio, se suprime esa señal y se le deposita su respectiva membrana basal. Y listo, perfecto. Ya tú tienes entonces un nuevo vaso formadito que te va a ayudar entonces a ti a poder continuar con el proceso del depósito de la cicatriz fibrosa y con la reparación del tejido afectado. Tenemos que la angiogénesis se da en función de varios factores de crecimiento. Quizás el más importante es este VEGF, que repito, es el factor de crecimiento vascular endotelial. Es el que hace que proliferen las células endoteliales y también promueve esa vasodilatación por el óxido nítrico. También tenemos este FGF, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, que también favorece la proliferación de estas células propias de ese sitio. Tenemos este PDGF, que es el factor de crecimiento de plaquetas, y también tenemos este TGF beta, que quizás ese es fundamental. O sea, vamos a hablar un poquito más adelante, que es el factor de crecimiento transformante beta. Repito, ¿ok? Ese factor es fundamental para el depósito de la cicatriz fibrosa y la reparación del tejido. También los vasos estos no pueden generarse sin control. Como por ejemplo tú tienes en tu casa una plantita y la plantita comienza a crecer mucho. Tienes que podarla, tienes que cuidarla. Entonces, no es que aquí todo puede crecer. Aquí también hay señales que inhiben el crecimiento. Parte de estas están dadas por las metaloproteinasas de matriz, que lo que hacen es
remodelar ese vaso de manera que no sea un vaso pues anormal. Bien, entonces ya tenemos nuestro aporte sanguíneo gracias a la angiogénesis. Entonces vamos a comenzar a depositar el tejido fibroso gracias a los fibroblastos. Entonces en ese sitio el fibroblasto llega, comienza a proliferar y a depositar todas las proteínas necesarias para poder entonces generar esa cicatriz fibrosa, principalmente colágeno, pero también glucoproteínas, protoglucanos, etcétera. Entonces, ¿quién le llama al fibroblasto o quién le indica a él que él tiene que ir allá? Bueno, procesos que son dados por citoquinas y factores de crecimiento. Repito, sobre todo ese transformante beta. ¿Y quién secreta esos factores que van a traer el fibroblasto a ese sitio? Bueno, el macrófago M2. Por eso es que el macrófago M2 es fundamental en la reparación del tejido. Entonces, hasta este punto tenemos esto que está acá. ¿Ok? Teníamos esta inflamación que eliminó la bacteria, aquí la fibrina, el fibrin cloud, y después tenemos el tejido de granulación. ¿Ves aquí el vasito? ¿Ves cómo proliferó? ¿Ves aquí cómo se está intentando depositar tejido fibroso? ¿Ves los leucocitos dispersos? Y ves acá arriba esta scar, o sea, esa escara es plaquetas, etcétera, una especie de tapón que han sellado el defecto para que eso deje de sangrar. O sea, una vez tengamos esto, ya podemos comenzar a depositar el colágeno, ¿ok? Es el que va entonces a sellar el defecto y eso está dado gracias al fibroblasto que fue atraído a ese sitio gracias a los factores de crecimiento que secretó el macrófago, como en este caso el macrófago M2, que es el macrófago, usted sabe, de la vía alternativa. Entonces el fibroblasto llega aquí a la herida, se coloca en los bordes y poco a poco se va movilizando hacia el centro de la herida. Algunos de estos fibroblastos se van a diferenciar en miofibroblastos, que como dice la palabra, tienen filamentos de actina, en este caso microfilamentos, con cierta capacidad contráctil, que eso lo que ayuda es a ir poco a poco aproximando los bordes de la herida. Algo similar a lo que nosotros imitamos cuando hacemos una sutura. La sutura lo que trata es de acercar los bordes de la herida, que por un tema mecánico, eso favorece una o facilita la reparación del tejido y el depósito de esa cicatriz. ¿Ok? Entonces, en ese sitio, tanto fibroblasto como miofibroblasto van entonces a secretar todos esos componentes de la matriz extracelular, sobre todo colágeno, que es importante, el colágeno es el principal componente de esta cicatriz. Bien, dijimos que es importante mencionar a ese factor de crecimiento transformante beta. ¿Okay? Él es fundamental para la reparación del tejido. En ese sentido, también puede ser considerada la citoquina más importante para que ocurra ese depósito de proteínas del tejido conectivo que son tan importantes para que se pueda producir esa cicatriz. Entonces, este factor de crecimiento, es secretado y producido por los macrófagos M2 principalmente. O sea, estos que están acá, a los de la vía alternativa. Ese factor beta lo que hace es atraer fibroblastos hacia ese sitio que se quiere reparar, de manera que ellos lleguen ahí y comiencen a proliferar. Y mientras que proliferan, secreten colágeno y otros componentes de la matriz extracelular, de manera que se pueda crear esa cicatriz de tejido fibroso. Bien, hasta el momento todo va bien, pero hay ciertas condiciones donde la inflamación crónica, como hemos dicho, se acompaña de mucha destrucción del tejido. Entonces, esa destrucción es reemplazada por tejido fibroso, sobre todo en órganos internos. Entonces, el transformante beta también se ve involucrada en la fibrosis de órganos importantes como pulmón, hígado y riñones. Claro, lamentablemente esto ocurre en el contexto de un intento de reparación del tejido. O sea, el tipo está tratando de sellar el defecto. En este caso es un efecto no deseado que pues todo se reemplace por pura
fibrosis o por tejido fibroso, o sea, literalmente una cicatriz. Bien, el transformante beta también va a tener propiedades antiinflamatorias porque él inhibe la proliferación de linfocitos. Entonces, este depósito de colágeno, si es si es una herida chiquita, puede ocurrir en 3 a 5 días, pero si es una herida muy grande, pues eso pues va a demorar mucho, ¿ok? Depende todo del tamaño de la lesión inicial. Entonces, una vez que se ha logrado depositar ese tejido, ¿ok? Los vasitos sanguíneos sufren regresión. Por eso es que la cicatriz va a ser un tejido no vascularizado o un tejido avascular. Bien, entonces una vez que se ha depositado ese colágeno, entonces la cicatriz debe remodelarse. ¿Ok? Esa remodelación la achican, la contraen y hace que la cicatriz tenga más fuerza. Por ejemplo, en una herida suturada, una herida controlada, el tejido recupera la fuerza prácticamente toda en 3 meses, ¿ok? Mucho más rápido que si no se interviniera esa herida. Eso es una forma de explicar la importancia de, por ejemplo, cómo una sutura favorece la reparación rápida del tejido. De forma normal, el miofibroblasto hace el trabajo, pero obviamente pues no con tanta facilidad. Eventualmente la herida se achica y entonces ya adquiere su respectiva fuerza. Ese achicamiento o esa gradación de esa cicatriz ocurre gracias a las metaloproteinasas de matriz. O sea, es una remodelación como tal de la herida para que todo quede lo más estable posible. Es como, por ejemplo, ponte que tú estás tu pared repellándola, ya la repellaste, ya la sellaste, entonces que ya terminaste. No, tienes que pintarla, no puede quedarse emparchado así. O sea, que quede prácticamente como de paquete, ¿ok? Más o menos así, la remodelación sería así, como dejar todo limpiecito, todo lo más parecido posible al diseño original. Porque una cicatriz gigante, grandotota, tampoco es beneficiosa. Entonces, esa remodelación de la cicatriz ocurre gracias a esas metaloproteinasas de matriz, colagenasas, gelatinasas, entre otras que después te lees con calma, que lo que hacen es ir tallando esa cicatriz para que no sea ni muy grande ni muy chica y para que pueda entonces esto adquirir su respectiva fuerza. Entonces, va a haber un balance entre fuerzas que degraden la cicatriz y fuerzas que aporten tejido a la cicatriz. Entonces, ese balance entre estos elementos son los que regulan el tamaño y las características de la cicatriz. En una persona sin alteraciones, la cicatriz debe ser lo más óptima posible, pero también puede haber cicatrizaciones anormales que se asocian con el desbalance entre las metaloproteinasas y los factores que inhiben esas metaloproteinasas. Eso lo vamos más adelante con el tema de los queloides. Bien, entonces, digamos que se formó efectivamente la cicatriz de tejido fibroso. Si la fueras a ver al microscopio, vieras que esto es puro tejido conectivo, puro colágeno denso con algunos fibroblastos dispersos por ahí. Puede o no tener fibras elásticas o fibras reticulares, pero tú sabes muy bien que eso tú no lo vas a poder ver por una tensión de H&E. Si tú las quisieras ver, esto tuvieras que verla en tinciones que te contrasten eso, como un masón, por ejemplo, para identificar el tejido fibroso. Mira, esta imagen es muy curiosa. Esto es una cavidad oral. O sea que en la cavidad oral hay células productoras de moco, o mejor dicho, glándulas productoras de moco. ¿Ok? Entonces, en esta cavidad oral, aquí el tejido, la histología está conservada, mientras que acá hubo la lesión y acá hubo entonces el depósito de la cicatriz de tejido fibroso. Sí, el tejido se reparó, pero en ese sitio ves que no tenemos glándulas, ¿ok? No hay glándulas productoras de moco. En ese sitio, producto de la lesión, se perdió esa glándula, se perdió esa función entonces, porque no quedaron glándulas remanentes. Entonces sí, pudimos restituir y sellar el defecto, pero perdimos las glándulas. O sea, no podemos agarrar y volver a generar nuevas glándulas en ese sitio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque probablemente el daño fue muy grande y no quedó de otra
que entonces reemplazar ese tejido por simplemente colágeno bien denso. Como lo ves acá, ¿no? Esto es una piel y todo esto que tú ves es un depósito de colágeno. Mucho fibra de colágeno. Ves aquí el rojito, un rojito bien bonito. Es un colágeno bien denso que ocurre en los queloides. Otra cosa importante, ves que en esta piel no hay anexos, ¿ok? No hay pelos, no hay glándulas sudoríparas, no hay glándulas sebáceas. Todo eso se perdió cuando hubo la lesión con la posterior reparación del tejido. O sea, ese es el precio a pagar cuando se recurre a este tipo de mecanismo. Cuando la lesión es muy grande, pues es lo que toca lamentablemente. Bien, si verás esa imagen con un mazón, verás que todo es azul, o sea, porque tú sabes que el colágeno tiñe azul con el mazón, o sea que todo eso va a estar completamente azul. También le puedes tirar una atención para fibras elásticas y verás que también ese tejido, esa cicatriz, tiene algo de componente de fibras elásticas, Verhoef, un Von Gieson, ¿no? La que sea que utilicen en tu laboratorio. Bien, todo bien hasta el momento, pero hay factores que pueden alterar, que pueden y van a alterar esa capacidad de reparación de nuestros tejidos, ¿ok? Por ejemplo, una infección, un tejido infectado jamás se va a poder reparar, ¿ok? Para poder reparar un tejido adecuadamente, tenemos que eliminar la infección. Entonces, para eso está la inflamación, pero bueno, ¿qué pasa si la inflamación pues es deficiente? O peor que eso, es prolongada y lo que va a provocar más esa inflamación es mayor daño. Es que entonces pues es algo que es no deseado. Por ejemplo, el paciente diabético, después vamos a hablar de él hasta el cansancio, el paciente diabético tiene muchos cambios a nivel de sus vasos que condicionan que él tenga esto, dificultad para reparar el tejido, inflamación deficiente, también tiene neuropatía. El paciente diabético tiene un combo que lo hace un tipo que va a ser muy difícil que él repare los tejidos adecuadamente. Por eso es que esos señores, esos pacientes, ponerle tipo porque suena un poco despectivo, terminan esos pies diabéticos por su pobre capacidad de regenerar el tejido. También tenemos el estado nutricional del paciente. Una desnutrición muy severa o una deficiencia de vitamina C se asocia a la inhibición de la síntesis del colágeno. También tenemos aquí los corticoides. Los corticoides también pueden ser considerados antibióticos, es decir, antiinflamatorios esteroideos, ¿ok? Porque también provocan efectos antiinflamatorios, pero dentro de esos también pueden inhibir el factor transformante beta, ¿ok? Hasta cierto punto. Eso lo que hace es generar una cicatriz más débil. Si tienes curiosidad, te buscas la diferencia y los mecanismos de acción entre los antiinflamatorios no esteroideos, que son los que conocimos con la clase esta de la vía del ácido araquidónico, versus los corticoides. O sea, tienen un mecanismo de acción bastante distintos. Un factor mecánico, obviamente. Ponte que yo me me raspé la rodilla, ¿ok? Pasaron 2 días, esto ya más o menos no está sangrando tanto, está medio sanando ahí. Ponle más tiempo, ponte que 5 días. Ya tengo una costrita y todo. Y ponte que vuelvo a salir a jugar fútbol en la calle y vuelvo y me caigo y vuelvo y me raspo. O sea, eso es una dehiscencia de la herida. O sea, la herida, el intento de reparación, yo la estoy dañando. Eso es un factor mecánico que lógicamente va a enlentecer y va a hacerme grón en mi intento de reparación de esa herida. También cuando hay enfermedad de los vasos, como por ejemplo en el caso de la aterosclerosis, que no solamente ocurre en las arterias coronarias, ocurre en todas las arterias, que depende de la severidad, va a haber mayor grado de obstrucción de la arteria, o sea que eso va a disminuir la capacidad de irrigación y la perfusión va a ser más pobre. Y por supuesto, ¿no? Hasta el cansancio. Eso va a variar en función del tipo de lesión y el órgano afectado. Todos estos factores van entonces a en determinado momento van a afectarme la reparación de mis tejidos.
También hay cicatrices que pueden, perdón, hay heridas que pueden cicatrizar de forma anormal. Por ejemplo, hay estas úlceras venosas que son muy dolorosas, son muy molestas, que se asocian a estas varices, sobre todo en ancianos y en personas mayores, porque estas personas mayores lo que van a tener es de alguna forma una insuficiencia valvular, ¿no? Los vasos venosos van a ser anormales y eso lo que favorece es el estancamiento de la sangre en los miembros afectados, una cuestión crónica. Entonces, eso también se ve en la falla cardíaca que nosotros discutimos el curso anterior. ¿Qué ocurre? Espérate, Sol, ya voy. En estos sitios se estanca sangre venosa, ¿ok? Sangre pobre en oxígeno. Por eso es que en estos sitios la reparación del tejido esto es subóptima. Poco a poco es más y más difícil. Ya estoy terminando. Déjame chance. ¿Okay? Por favor, por favor, por favor. 10 minutos. ¿No? 10 minutos. También hay úlceras arteriales. Esa la vamos a discutir bastante en el ejemplo del pie diabético, del paciente con pie diabético. Hemos dicho que ese paciente con pie diabético tiene... Espérate, por 10. No importa, no importa, no molesta. Ese paciente con pie diabético lo que tiene es una enfermedad de los vasos sanguíneos. Que si usted lo pudiera palpar, esas arterias del pie diabético parecen, están todas llenas de calcificaciones. Es un vaso que está todo anormal, todo obstruido, que es un vaso, o sea, esa macroangiopatía, o sea, esa enfermedad de grandes vasos, el aporte sanguíneo es completamente disfuncional. Un aporte sanguíneo disfuncional va a tener una perfusión pobre con una inflamación deficiente, que apenas que esto se infecte con esos factores, esto nunca va a sanar, ¿ok? A menos que tú hagas terapias extra, ¿ok? Antibióticos, manejo de la herida, etcétera. Pero si lo dejas evolucionar natural, se va a poner todo negro y el paciente literalmente se va a podrir el pie. ¿Por qué? Porque su inflamación es deficiente, secundaria a un aporte sanguíneo deficiente. Y eso se sobreinfecta y entonces, pues te digo, por eso que muchos de esos diabéticos terminan es en amputación. Esto negro aquí, esa es cara negra, eso hay que operarlo, eso hay que desbridarlo. O sea, esto aquí es caldo de cultivo para sobrecrecimiento de bacterias. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en ese sitio la herida no puede cicatrizar porque hay sobreinfección, porque hay una perfusión pobre y porque este es un área de mucha estrés mecánico, la planta del pie. O sea, si este paciente sigue caminando, es completamente por el gusto. Entonces, así es como se vería una úlcera, en este caso de cavidad oral. Recuerda que la úlcera es tejido necrótico en el estroma, y por qué no también en la piel, que lo que hacen es que esa piel se desprenda, ¿ok? Hay células muertas ahí que destruyen los sitios de anclaje, de manera que ¡crack! Literalmente la piel se va a arrancar. En este caso no la piel, el epitelio, ya que estamos hablando de una cavidad oral. Entonces, como allí hay células necróticas, allí va a llegar tu inflamación. Bueno, y tu inflamación va a eliminar esas células necróticas y eso va seguido de un intento de reparación de ese tejido. De más estadística con una úlcera, las úlceras son multicapas. Agarran epitelio, estroma y dependiendo de, pueden agarrar capas más profundas. Entonces, en ese sentido, si todo sale bien, asumiendo que tú eres un paciente inmunocompetente, entonces aquí lo que tú estás viendo es automáticamente un intento de reparación. Eso es tejido de granulación. Aquí tú vas a encontrar vasitos sanguíneos, fibroblastos con tejido conectivo y muchos leucocitos, sobre todo neutrófilos. Vas a encontrar aquí muchos leucocitos de la inflamación. ¿Ok? Esta es la imagen histológica, bueno, en este caso histopatológica de una úlcera. Una úlcera en un paciente que está respondiendo se va a ver como tejido de granulación. O sea, este tejido está tratando de repararse. También puede haber cicatrización excesiva, ¿ok? Porque como te dije, hay un desbalance entre los factores que depositan la cicatriz
y los factores que limitan el crecimiento de esa cicatriz. Ese desbalance lleva a cicatrices hipertróficas, como esta que está acá, que se va más allá de los límites originales de la herida, ¿ok? La herida pues era un tamaño y la cicatriz se expande por encima de esos límites, entonces es una cicatriz pues que es fea, crece mucho, ¿ok? Esto ocurre por lo general cuando es una herida profunda, que agarra planos más profundos, quizás hasta subcutáneos, una herida que es bien profunda. O tenemos estos clásicos queloides. ¿Okay? Los queloides no son tumores. Los queloides no son neoplásicos ni son malignos. El queloide lo que es una cicatriz donde se depositó demasiado colágeno. O sea, tanto colágeno que se forman esas masas que son inofensivas, pero estéticamente pues son desfigurantes y pues no son muy agradables para el paciente. Bueno, son más comunes en pacientes negros. No me digas, no me preguntes por qué, pues una predisposición genética para esto, pero son simples cicatrices. Yo sé que parecen tumores, pero no lo son. Son simples cicatrices que tienen mucho colágeno. Como aquí lo ves, ¿no? Aquí el colágeno, lo rojito que se ve, unos paquetes bien densos de colágeno. Eso es lo que fundamenta esos famosos queloides. Y ya para terminar, puede haber escenarios donde los órganos internos son los que sufren daño, ¿ok? Entonces, cuando ese daño es muy masivo, porque por lo general esto ocurre en respuesta a cuestiones crónicas de larga data, por ejemplo, una infección de larga duración, por ejemplo, que se me ocurre la tuberculosis, o una reacción autoinmune, que como dice la palabra, eso es literalmente para siempre. Entonces, esa lesión persistente, esa inflamación persistente, lo que va a llevar es a que poco a poco el órgano se vaya reemplazando más y más y más por tejido fibroso hasta el punto que el órgano queda completamente fibrosado, ¿ok? Cuando el órgano es reemplazado por fibrosis, entonces ya el órgano perdió su función. Poco a poco la va perdiendo hasta que eventualmente el órgano queda literalmente vuelto una masa de pura fibrosis. Eso suele ocurrir en los pacientes con cirrosis, que llega un punto donde la cirrosis reemplaza todo el parénquima original, o sea, todos los hepatocitos quedan barridos prácticamente y lo que queda aquí es puro tejido fibroso y ese hígado ya no sirve, ¿okay? Ya ese hígado no funciona porque ya la fibrosis está en un estadio pues el máximo posible. Entonces, en ese sentido, el factor de crecimiento transformante beta, que era bueno, ahora es malo, ¿ok? Porque él va a mediar esta fibrosis. Entonces, supuestamente es debido a la gran muerte celular y la producción de radicales libres, lo que va a aumentar esa actividad del factor de crecimiento transformante beta. Fibrosis de órganos, vemos una cirrosis que ya te dije, en la fibrosis pulmonar, en la falla renal, que son condiciones donde literalmente el órgano queda todo cicatrizado, todo reemplazado por tejido fibroso y bueno, se pierde la función del órgano definitivamente. La última ya esta clase relativamente corta. Bueno, cuando tengan chance la ven con calma. Si les surgen dudas, etcétera, pues me las hacen llegar. Bueno, chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego.